Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Como en cada entrega traemos un programa cargado de contenidos que esperamos sea de su utilidad y por supuesto de su agrado. Como siempre estaremos visitando lugares importantes del país, ya sea por su valor histórico, cultural o gastronómico. En nuestra sesión estelar, hoy tendremos aquí en estudio a tres destacados historiadores, cronistas de Moca, que estaremos tratando temas referentes a la post-independencia, o mejor dicho, a la post-declaración de independencia. Es decir, a los hechos que acontecieron inmediatamente después de la noche del 27 de febrero del 1844, cuando Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y demás integrantes de la Trinitaria fundaron la patria desde la Puerta del Conde. Así que a ustedes les invitamos, primero darles las gracias por estar ahí en sintonía e invitarlos a que no se pierdan el contenido de este programa. Así que regresamos en breve. ...4 de marzo, Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Es una iniciativa que fue propuesta por la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, la WFEO por sus siglas en inglés. Y el propósito es presentar proyectos a nivel de ingeniería y tecnología que permitan alcanzar las metas pautadas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible planteado por las naciones. La sostenibilidad de los procesos de desarrollo es vital para el futuro. Sectores claves como la producción de energía, el crecimiento urbano, el cambio climático, la explotación minera, entre otros bienes y servicios demandados para satisfacer el crecimiento poblacional, deben ser constantemente replanteados para su desarrollo integral y sostenible a través de nuevas tecnologías. Muy buenas tardes, continuamos en su programa El Poder de Saber. En estos momentos nos encontramos en una propuesta nueva gastronómica, el restaurante Tajini, aquí en el municipio de Salcedo. Para eso aquí tenemos con nosotros al chef Javier, que es el propietario y el encargado de hacer esos boletos. Un placer, gracias por venir a nuestro espacio. Bien. Damos su orden. Chef Javier, nosotros estamos por aquí, por la provincia de Hermanas Mirabal, y miramos con mucha atención este espacio tan bonito, un espacio acogedor aquí en la provincia Hermanas Mirabal, donde no solamente es bonito el espacio, ¿verdad? Tuve la oportunidad de comer los platos que preparan aquí y son muy buenos. Háblanos de eso, Chef Javier, ¿de dónde nace la idea de esta propuesta nueva gastronómica aquí en la provincia Hermanas Mirabal? Bueno, realmente yo lo veía más que una necesidad, tener un proyecto innovador donde presentáramos una propuesta totalmente diferente a nuestro público por la demanda que tiene la Hermana Mirabal de buscar nuevas cosas. Yo recuerdo una anécdota corta que yo viajaba. Cuando yo vivía en Jamaica, viajaba al país y yo no encontraba un lugar donde comer, almorzar o cenar. De manera que yo fui canalizando esa propuesta desde muchos años atrás, yo trabajando en los hoteles, y venía a implementar un proyecto diferente, el cual empezamos en Tenares, con el proyecto un poco más pequeño, pero con visión futura de crear algo innovador, algo diferente, donde la gente se sintiera como en casa. Muy bien. Y háblanos de ti, chef. ¿Dónde tú te preparaste para ser chef? ¿Dónde trabajaste anteriormente a este proyecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el mundo de la gastronomía? Bueno, mira, es un poco cómico decirlo, pero hay que decirlo. Realmente yo esto
lo inicié por una necesidad económica. Tú sabes que todos venimos prácticamente de abajo y con visión futuro. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando joven tenía mucha inquietud de lograr cosas en la vida. Incursioné en un restaurante llamado Siglo XXI en Tenares. Ahí empecé a aprender parte de lo que es la cocina. Luego yo fui con una visión diferente, quise aprender más allá, en el cual me fui a Puerto Plata a estudiar cocina internacional con Infotep Pucamaima en ese entonces. Y de ahí empezó la pasión. Entonces, en los hoteles ya a nivel de posición ejecutiva estuve en la compañía Iberostar como chef ejecutivo, iniciando desde Puerto Plata, donde fui chef aquí y luego chef en Iberostar Suite Jamaica, donde abrimos 3 hoteles y me quedé en uno de los hoteles como chef ejecutivo. Luego fui chef de la Gran Palladium en Jamaica, que está en Lucy, Jamaica, y al final ya estuve de chef ejecutivo del complejo Gran Bahía Príncipe en Jamaica. Excelente. ¿Y cuáles son los horarios que ustedes tienen aquí en este restaurante? ¿Desde qué hora están abiertos y a qué hora cierran? Bueno, aquí abrimos a las 11:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. De manera que trabajamos de 11:30 de la mañana todos los días, sin cerrar ningún día, hasta las 12 de la noche. Excelente. Veo también que la propuesta de Tahini no es solamente una propuesta nueva gastronómica, veo que también aquí tienen un bar que sirven cócteles y sirven tragos y que también tienen actividades en vivo en la noche. Háblanos de eso, sí. Javier. ¿Es todos los días? ¿Qué Por lo días regular, nosotros lo hacemos intercalado, o sea, no tenemos días específicos fijos con actividades, pero sí normalmente los fines de semana, por ejemplo, la noche teníamos lo que es la noche jamaicana, para que la gente pruebe algo diferente, en el cual ya incursionamos con unos platos jamaiquinos, en el cual la gente va a probar un sabor diferente, un poco picoso, pero con una característica de sabor totalmente diferente. De manera que nosotros, los eventos no son específicamente algunos días en específico, pero sí son, gradualmente lo hacemos semanalmente, tenemos un evento. Por ejemplo, mañana viernes tenemos los viernes sociales, que vamos a empezar ya con ese proyecto. Excelente, excelente. Muy bien, Javier. Si yo te pregunto, Javier, del menú que tiene este restaurante, ¿cuál tú me recomendarías? Tú me hicieras una recomendación. ¿Cuál es la especialidad tuya? Porque siempre cuando tú ves los menús en los restaurantes, ves la especialidad del chef. Y yo, particularmente, cuando voy a un restaurante nuevo, siempre me voy por esa línea, porque la especialidad del chef es el mejor plato, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la especialidad de la casa, la especialidad tuya? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, ahora mismo estamos incursionando con como la gente busca mucho lo que es los mofongos y eso, hemos vendido el menú nuevo, que es lo que es el mofongo de chivo, que ha gustado bastante. La gente viene a buscarlo bastante porque tiene un buen sabor, la presentación y todo eso. También tenemos los cortes de carnes importados, diferentes cortes de carne, el Thai Tomahawk, el churrasco, el sirloin, el ribeye, el culote, todos esos cortes de carnes los tenemos con presentación diferente. Por ejemplo, tenemos el ribeye, que lo estamos ofreciendo con ribeye con costra provenzal. Es un plato innovador, algo diferente. La gente le ha gustado bastante. Pero explícanos un poquito más de ese último. El ribeye con... Una costra provenzal. Es una costra de pan con romero que se le hace. Entonces eso va acompañado de una salsa de mostaza por encima. Entonces va napado. Eso se termina al horno. Es un plato que a la gente le ha gustado bastante. Suena bien, suena bien. Sí, sí. Ahora, si yo te digo que me recomiendes uno, ¿cuál de todo lo que tú mencionaste? Todos. Mira, es que realmente aquí no hay desperdicio. El cliente que viene aquí viene a comer cosas diferentes, realmente. Y los platos nuestros son diferentes. Independientemente de que tú lo comas en otro lugar, tú vienes y lo comes aquí, te das cuenta que realmente hay una diferencia, tanto en la presentación como en el sabor. El sabor, color y presentación tú lo vas a encontrar en un plato de lo nuestro y realmente son diferentes. Yo le exhorto al público que venga a nuestro espacio y venga, que va a encontrar algo diferente, en el cual tenemos espacios disponibles, tenemos un salón para eventos,
tenemos 2 áreas VIP, tenemos el área gourmet, una cava de vino espectacular. De igual manera tenemos esta terraza con un bar de fondo, abajo del árbol NIN, el área de fumadores, área de niños. O sea, este es un lugar que está conformado mixto para que el cliente que venga aquí no se vaya disgustado bajo ninguna circunstancia. Encuentre todos los ambientes para compartir. Eso es importante, eso es importante. Así que nosotros queremos exhortarles a todos los que visiten la provincia de Hermanas Mirabal una parada obligatoria. Tajini Restaurante by Chef Javier. Vamos a encontrar aquí un ambiente ameno y buena comida y buenas atenciones. Así que no dejen de visitarlo. Continuamos. En el pasado, el cambio climático solo era originado por procesos naturales. Sin embargo, desde el siglo XIX, la actividad humana se ha convertido en la causa principal del cambio climático, producido principalmente por la quema de combustibles fósiles como el carbono, el petróleo y el gas. Esta alteración al efecto invernadero está generando cambios perjudiciales al medio ambiente o equilibrio natural de la naturaleza. Estos gases, conocidos como gases de efecto invernadero, cubren la Tierra y atrapan el calor del Sol, generando el calentamiento mundial o el cambio climático. Para que podamos entender con mayor claridad cómo funciona este proceso, es muy similar a la técnica utilizada con los invernaderos agrícolas para producir alimentos en lugares donde existen épocas del año con temperaturas muy frías. Estas estructuras de los invernaderos son cubiertas con láminas o paneles de vidrio, donde el vidrio atrapa el calor del sol en las horas del día, manteniendo este calor en horas nocturnas para proteger los cultivos de las heladas. Es por esta similitud que a estos gases se les denomina gases de efecto invernadero. El cambio climático nos afecta en diversas maneras, pero existe un peligro aterrador que está latente. Por si no lo sabías, el descongelamiento del permafrost puede traer de vuelta enfermedades del pasado que ya han sido erradicadas. Te explico. El permafrost es una capa de suelo debajo de la superficie de la Tierra que ha permanecido congelada ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo determinado y fruto al cambio climático se ha estado descongelando. ¿Pero cuál es la amenaza? Bueno, en esta capa de la Tierra congelada, que mayormente lleva así cientos de años, existen cadáveres, hongos, materia fecal, plantas muertas, bacterias, virus y otras clases de microorganismos patógenos que al ser descongelados pueden reaparecer. En el 2016, en Siberia, Rusia, hubo un brote de anthrax producido por bacterias del cadáver de un reno que estaba congelado en el permafrost, que se descongeló por el calentamiento global, y estas bacterias que estaban conservadas por el congelamiento se activaron. Pero podemos tener casos peores. Por ejemplo, en el permafrost existen cadáveres que tuvieron la peste bubónica. En Siberia también encontraron cadáveres con el virus de la viruela, enfermedad que ya ha sido erradicada gracias a las vacunas, pero por suerte el virus no estaba completo. Otro ejemplo, lo que ocurrió en Alaska. Fueron encontrados cadáveres con el virus completo de la fiebre española. Esta enfermedad mató alrededor de 100 millones de personas. Ha sido la pandemia más mortal de la historia, pero por suerte el virus no estaba completo. Pero puede darse el caso de que también puedan reaparecer enfermedades de eras ancestrales, virus a los que no hayamos sido sometidos nunca en esta época. Así que cuidemos nuestro medio ambiente. Piensa y haz conciencia. El poder de saber. Saludos amigos, estamos de nuevo por aquí en estudio y como le prometimos al principio ya tenemos a los 3 destacados historiadores de este municipio. Estamos hablando del señor Luis Quesada,
el señor Arnaldo Vázquez y el señor Tabito Bencosme, que por demás es el productor de este programa. Bienvenidos a ustedes, señores. Gracias por atender a esta invitación de su programa, El Poder de Saber. Así que sean bienvenidos. Gracias. Bien, vamos a entrar inmediatamente en materia y le vamos a dar la oportunidad a usted mismo, don Luis Quesada, que tengamos una introducción de esos hechos que acontecieron después de haberse declarado la independencia esa noche del 27 de febrero del año 1844. Muy bien, don Handler. Fíjense, hay que hacer una unidad de los primeros 17 años de la vida de este país, que van de 1844 a 1861, que es lo que conocemos como Primera República. ¿Y por qué una unidad? Porque de esos 17 años, 12 lo vivimos permanentemente en lo que llamamos la guerra contra Haití. Es decir, hubo 4 grandes campañas haitianas durante 12 años. La primera campaña fue la de 1844 con Charles Gerard, 45 con Pierrot, la del 47 con Soluque y la del 55-56 con Soluque también. De manera que ya cuando empieza Fabré Gefrard a ser presidente de Haití, se le pone fin a las invasiones haitianas al territorio dominicano. Pero lo más interesante de todo es que los haitianos, antes de nosotros independizarnos en 1844, nos habían invadido ya 4 veces. 1801 con Toussaint, 1805 con Dessalines y Cristóbal, 1822 con Jean-Pierre Boyer y 1843 con Charles Gerard, después que se dio el movimiento de la Reforma. De manera que Haití nos ha invadido muchas veces. Realmente no nos damos cuenta que esos 12 años de la guerra con Haití comienzan en Azua y terminan en Dajabón. En Azua con la batalla del 19 de marzo y en Dajabón con la última batalla, que es la de Sabana Larga, en 1856. Vamos entonces a escuchar a nuestro querido invitado Arnaldo Vázquez sobre el respecto de esos hechos que se acontecieron después de la declaratoria de independencia. Saludo, Arnaldo Vázquez, sociólogo. Quisiera antes hablar de los sucesos antes de la independencia. Antes de 27 de febrero había el grupo africano de San Cristóbal, comandado por Santiago Bazora. Ese señor Santiago Bazora, negro, comandaba el ejército africano antes de Mella acometer lo que hizo. Se le presentó Santiago Bazora. Dice, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Acaso ustedes quieren volver a 1801? A volvernos esclavos. Pasó algo interesante también cuando se fue al Ceibo a buscar a Santana para que participara. Se entrevistaron con el mellizo, Ramón. Dice, yo no sé de eso. Quizás de eso es Pedrito, que sabe tirar tiro. Ambos habían nacido en Hincha en 1801 y después se trasladarían al Ceibo a través de Trajines. No quisiera adelantarme a lo que vamos a cometer, que Puerto Plata era un referente obligatorio para todos los que llegaban al norte, para todos los que poblaron el Cibao. Y Santiago fue el referente de la intelectualidad y de la protesta a favor de la independencia. Y no hay que olvidar también a Montecristi, antes de la invasión del Fanita, hace mucho. Pero en cartas de los pobladores de Montecristi a Kindeland,
que había sido gobernador, Sebastián Kirchner, pero no le hizo caso. Ya Sebastián Kirchner estaba en Cuba. Sin duda alguna que una de las estrategias de los haitianos era decir eso, de que vamos a volver a la esclavitud con España, porque Perfecto. eso era una de las estrategias disuasivas de ellos y de los morenos, ¿verdad?, que vivían aquí en el país. Don Tabito Bencosme, su oportunidad. Sí, gracias. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que el mes de marzo fue determinante para sostener la independencia nacional. Como sabrán todos, es marzo, el 27 de febrero, el mes de febrero fue bisiesto en ese año. Y como verán ustedes, entonces marzo llegó rápido. Ya fue el 27 a altas horas de la noche donde se proclamó la independencia, el trabucazo. Y en la mañana, en la madrugada del 28, el enestamiento de la bandera y otros acontecimientos ahí. La proclamación de la independencia se cundió como pólvora en el fuego. Y de una vez el este se pronunció el sur y se pronunció el Cibao. El 3 de marzo se pronunció Cotuí con Pedro Ramón de Mena, enviado o delegado de la Junta Central Gubernativa. El día 4 se pronuncia La Vega. Ahí las señoritas Villa donaron la bandera que debió estarse en La Vega ese día. Continuando ese camino, veremos que entonces, como decía don Arnaldo, llega a Moca el día 5 de marzo. Y ahí estaba listo ya el general Inver, el general Tito Salcedo y el cura. También pronuncian a Moca y continúa. Entonces al otro día llega Santiago. Puerto Plata, quedaba San Francisco de Macorís y Puerto Plata. San Francisco, que es pronunciado el día 7, entonces. Y Puerto Plata queda como bastión ya, como ciudad. Y el 14 es pronunciado Puerto Plata. Entonces, de ahí se vienen algunos acontecimientos más que será entonces motivo de debate entre nosotros. Será un honor para mí debatirlo con ustedes. Bien. Bueno, sin duda alguna que el pueblo de esta isla, desde su fundación, se había fragmentado en dos sociedades. Indiscutiblemente que cuando en 1600 y tantos las devastaciones de Osorio dieron inmediatamente el génesis de lo que son los criollos dominicanos, que por una sencilla razón, y es la diferencia en sus culturas, tanto el idioma como la religión, incluso la música y la gastronomía, separó a dos pueblos en una misma isla. Retomando el tema de la independencia, es muy buena la acotación que hace el señor Arnaldo de que cuando la noticia llegó a Moca el 5 de marzo, ya Moca incluso estaba resuelta, ya había un ejército en la calle dispuesto a defender lo que pasó el 27 de febrero. Y qué bueno, porque en mi caso, y creo que los que nos están escuchando y los que nos están mirando, que tenían quizás la misma interrogante que yo decía, ¿y cómo Moca, a través de quién Moca se entera de que el 27 de febrero se proclamó la independencia nacional? Y usted decía que fue a través de José María Inver, que en ese momento era corregidor
del Ayuntamiento de Moca y fue más adelante héroe también de la independencia nacional. Entonces, vamos a poner sobre la mesa el debate que muchos historiadores a veces no coinciden, por ejemplo, con el hecho de la cantidad de soldados que vinieron de Haití. Porque hablar de 30.000 soldados, o sea, un ejército de 30.000 soldados que venía desde Haití, era complicado movilizar un ejército tan grande, tan numeroso. Y hay algunas incongruencias con respecto al número. Lo que sí sabemos es que había una ventaja abrumadora, tanto en el orden numérico como en el orden armamentístico. Entonces, ustedes aquí vamos a ver cada uno de su opinión sobre qué usted entiende que fue el hecho de por qué los soldados dominicanos que estaban pobremente armados y menos soldados fueron los que tuvieron todas esas victorias consecutivas con el ejército haitiano. Eso tiene una explicación fácil. Pero primero a contextualizarlo rápido. Siempre la población haitiana fue 10 veces más grande que la población dominicana. Nosotros éramos 125.000 personas en 1844 en todo el territorio, 125. Haití prácticamente llegaba al 1.000.000. Aunque se han exagerado los números, pero evidentemente el ejército haitiano siempre fue 10-1 al ejército dominicano. Siempre fue mayor y mejor equipado también. Sí. Ahora bien, hay que pensar qué significa salir de Haití. No por carretera, sino por monte. Por monte, porque era monte lo que había, ¿verdad? Cargando a veces artillería pesada, muchos a pie, la caballería era reducida. Y descalzos. Y además, y hambrientos muchas veces. Y aquí estábamos cogiendo fresco esperándolo y además conocíamos el territorio mejor que ellos. O sea que hay muchas ventajas desde el punto de vista geopolítico que llevan a por qué los dominicanos siempre llevábamos la ventaja y lo estábamos esperando. Yo tengo una tesis, pero hoy no es el momento de desarrollarla, que la batalla del 19 de marzo es más importante que la batalla del 30 de marzo. Eso trae una discusión muy fuerte. Sí. Y lo importante también que en todo ese proceso el hombre más grande que tuvo, la espada más grande que tuvo el país es Antonio Duvergé. De acuerdo. Con propiedad, Balaguer lo llamó centinela de la frontera, ¿verdad? Y desgraciadamente estuvo en las 4 campañas contra Haití, menos en la última, porque en 1955 fue fusilado. Santa Anna lo fusiló con su hijo Alcides Duvergé, ¿verdad? Sí. Pero realmente ese es el hombre que hay que reivindicar en las 4 campañas. Muy bien, muy bien. De acuerdo. ¿Qué opinión le merece a usted, don Arnaldo? ¿Por qué el ejército dominicano, siendo menor en números y en capacidad militar, derrotó al ejército haitiano? Hablando de Antonio Duvergé, hay que hablar de un renegado dominicano, Valentín Alcántara. Sócrates Nolasco hablaba de ser un Valentín Alcántara, era un bandido. Sin embargo, Valentín al principio, que al morir, murió en Haití y lo declararon general y todos los honores. Sin embargo, al principio Valentín, al inicio de la independencia, participó en algo. Hay que contar también que cómo se mantenían los ejércitos a espaldas del general que lo dirigía, robando. Entonces ellos no se podían mantener tanto tiempo sino asaltando las poblaciones. Y eso hizo el ejército comandado por Pierrot y Morisset, que era el encargado en ese tiempo a raíz de la independencia del Departamento Norte. Sin embargo, los dominicanos conocían el terreno. Hablo de dominicanos porque antes del 44, ya en tiempo de Núñez de Cáceres, ya nos llamábamos dominicanos. Dominicanos, como quiera que quieran llamársele anteriormente. Pero los mocanos
es un referente para mí de valentía. Ya habían estado ayudados en 1722 cuando la revolución de la harina, la revolución de los capitanes generales, que cuando Santiago se quiso dividir de la capital. No se conocía el dato. Pero Moca fue un referente muy, más que La Vega y más que todas las poblaciones del Cibao. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, don Tabito, en ese mismo orden, precisamente, ¿a qué atribuye usted la victoria del ejército dominicano post-independencia? Muy bien, muy bien. Yo siempre he sostenido que la victoria de los dominicanos en el proceso de independencia fue o lo determinó el arrojo patriótico que tuvieron los combatientes dominicanos, además de la estrategia que desarrollaron militarmente. Es bueno que sepamos todos que antes del 19 de marzo, que como dice don Luis, fue una batalla determinante para sostener la independencia nacional, es bueno que se sepa que los dominicanos desarrollaron unas estrategias de escaramuzas. Recuerden que Fernando Taveras, Nicolás Mañón, Vicente Noble y otros patriotas, otros comandantes, le dieron el frente a la columna que venía por Neiva al mando del general Sufrón. Y en la Fuente del Rodeo le hicieron una escaramuza y en la Fuente del Rodeo y otras localidades del sur, que eso provocó que Sufrón llegara a tiempo a Asua. Esas escaramuzas fueron determinantes porque si, como decimos nosotros, si por mano del diablo esas dos columnas llegan juntas a Asua, la de Sufrón que venía por Neiva y la de San Juan que venía comandada por Charles Gera, el presidente de Haití. Si esa bandita gente, esas tropas llegan juntas ahí, no había manera, compañeros, de detener a esa gente. 2.500 soldados dominicanos no tenían cómo detener cerca de 20.000 soldados que venían de Haití. Óiganme bien armados y veteranos de guerra. Bien armados y veteranos de guerra. Nosotros con machetes y otras improvisaciones y algunos cañones los detuvimos y los derrotamos entonces en Asua, aprovechando las circunstancias. Muy bien, muy bien. Siempre, por eso hago la pregunta, porque ese ha sido el mayor de los debates cuando se trata del tema de la guerra de independencia, de cómo un ejército bisoño, como era el ejército dominicano, que no había tenido experiencia de guerra y estaba mal armado, pudo enfrentar, reiteramos, a un ejército haitiano que le superaba en número y también con experiencia de guerra. Porque recordemos que el ejército haitiano ya venía de tener un éxito con las batallas que tuvieron con el gobierno francés, las batallas que tuvieron contra Napoleón Bonaparte. Entonces, vamos entonces a tratar el tema. Pero, sí, esto es para eso, para debate. Pero sí. Hay algo. Decía Bosch en la guerra de la restauración que esos soldados no eran soldados nada, sino no había uniforme. En Santo Domingo tampoco, en República Dominicana tampoco había uniforme. Ahora, ¿qué experiencia tenían los haitianos desde 1800
1805 y 1806 cuando matan a su libertador, Dessalines. En 1806 gobierna Petión, que su apellido no era Petión, Sabé. Petión era porque quien lo crió le puso Pichón, y de Pichón se quedó Petión, que no era su apellido. Pero bueno, de 1806, ¿con quién ejército participaron los haitianos? Vamos a 1808, Henry Christopher al norte, y después de ahí el miedo a que los franceses regresaran de nuevo a conquistar. Eso fue su único problema de los haitianos. Sí. Vemos como el pueblo dominicano es solidario con el pueblo haitiano en todos los órdenes. Y vemos como el pueblo haitiano, inclusive estuve mirando por las redes sociales como un influencer visitó al país vecino y pensando que era un dominicano, lo iban a atacar. Y él tuvo que decir en vivo en su transmisión, no, yo no soy dominicano. No recuerdo de qué país era latinoamericano. O sea que indudablemente eso es una característica de los haitianos. Ahora, lo que también es indudable es que el pueblo haitiano tenía la experiencia y además había heredado todas esas armas de esa batalla que tuvieron con Francia. Pero bien, pasando a otro tema, en el caso, porque lo que queremos es dilucidar, porque hay muchas cosas de la historia que muchos las sabemos, pero hay cosas que han sido conflictivas en el hecho de la opinión de muchos autores y muchos historiadores, que es lo que queremos tratar en este programa. Por ejemplo, en el caso de las contradicciones que tuvo Pedro Santana y Juan Pablo Duarte con respecto a la estrategia militar que fue utilizada en la batalla del 19 de marzo, ¿qué le parece a ustedes? Sabemos que Pedro Santana tuvo como estrategia retraerse a Sabana Buey de Higüey, de Baní, a Sabana Buey de Baní, después del gran éxito que tuvo el pueblo dominicano en la batalla del 19 de marzo. Era contradictorio eso, porque siempre se estila que cuando un ejército tiene victoria y entran en huida los demás, lo que se hace es que se le persigue hasta sacarlo del territorio. Entonces, en una visita que hicimos a Asua, entrevistamos al historiador local de ese municipio, al señor Apolinar Medrano, el cual aprovechamos el espacio para darle las gracias por esa acogida que nos tuvo allá en ese municipio. Y él decía que eso obedecía a una estrategia que había con los afrancesados. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a eso? Yo te voy a decir algo importante en el quehacer de las batallas. Primero, que cada día se reduce el concepto de batalla, de todas las que hubo en esos 12 años, porque batalla tiene una connotación, diríamos, muy específica en lo que es el argot militar. Muchas fueron escaramuzas, muchos fueron enfrentamientos menores, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que los dominicanos, muchas de esas, entre comillas, batallas las ganamos por estrategia más que por enfrentamiento. Entre ellas la del 30 de marzo. Porque los dominicanos sabían una cosa, los haitianos venían para acá, pero venían divididos. Sí. Cuando vinieron esos dos flancos, ¿verdad? Gerard y Sufrón por el sur y Pierrot por el norte, ¿tú sabes lo que le dijeron a Pierrot ahí en Santiago antes de empezar la batalla? Ellos fueron con una banderita blanca y le dijeron, mire, sí, la gente suya de aquel lado del sur se acaba de ir para Puerto Príncipe, ¿verdad? Sí. Porque ellos van a tomar el poder. Sí, sí. Y él se lo creyó, él se creyó la estrategia. Era una estrategia esa, incluso tocaban la cornetita de retirada. De retirada, exactamente. Entonces, sí, los dominicanos han sido muy hábiles, ¿no? Y quizás no es tanto por el manejo, el enfrentamiento con las armas, sino en la estrategia militar, que ahí es donde realmente nos las lucimos. Sería un poco largo explicar en cada uno de los detalles las estrategias, sí, pero como no hemos circunscrito a 19 y 30 de marzo, me parece que la del 30 de marzo fue un enfrentamiento que se dio, diríamos, orquestado a través de una estrategia que dividió y no solamente debilitó
al ejército del Pierrot. norte haitiano, a Pierrot. Muy bien. Y respecto a esa contradicción con Duarte Bueno, de que Duarte tenía razón. Tenía razón. Para la gente que viene siguiendo la perogrullada de que Duarte era un idealista, Duarte era un hombre pragmático. Óigame, si algo demostró Duarte, es que era un hombre que tenía los pies en la tierra. Duarte fue fourrier, o sea, lo que sería un raso, un cabo en el ejército haitiano, para aprender las armas Sí, haitianas. sí. Aprendió esgrima y le enseñó en la tarazana a los muchachos de la Trinitaria. O sea, Duarte realmente demostró que era un estratega militar. Y en ese enfrentamiento, quien tenía razón, bueno, oye a Soto Jiménez, que es un hombre que ha dedicado mucho tiempo a eso, y Soto Jiménez dice claramente que la razón la tenía Duarte, ¿no? y esa decisión de Santana de retraerse, ¿a qué obedeció entonces? Porque Santana era también un experimentado militar, fue un ganador de batallas Sí, pero- por la independencia. Pero hay que entender una cosa entre Duarte y Santana. Santana era un hombre acostumbrado a arriar vacas y a conducir y a mandar peones. Duarte, como dice don Luis, era un idealista, un hombre estudioso. Nosotros tenemos que entender que Santana, y es bueno que se sepa eso, Santana lo que tenía era la idea de afrancesado, la idea de que Francia apoyara a los dominicanos, y como tal le había enviado en ese mismo día una comunicación pidiéndole ayuda a los franceses. O sea que usted coincide con la idea de que la estrategia de Santana fue esperar la ayuda de los franceses para indilgarle la victoria de la independencia a los franceses. Sí, que Santana lo que quería era la separación de Haití, eso era lo que él, eso era. Sí, porque era que Santana era un atero y quería defender sus intereses y quería que fueran con Francia lo tenían más asegurados sus intereses. Sí, porque es bueno lo que dice don Tabito, porque hubieron varios tipos de personalidades que querían la separación de Haití. Unos que tenían el ideal de ser un país totalmente independiente y otros que pensaban más en sus intereses económicos, como pasó con lo del asunto más adelante de la anexión a España, donde cuando se proclamó la anexión en Santo Domingo, los empresarios hicieron una fiesta, festejaron, porque inmediatamente pasar nosotros a ser una colonia española, eso se traducía en una mayor plusvalía de todos sus bienes. Eso es así. Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el hecho de que los restos de Pedro Santana estén en el Panteón Nacional? Mire, Que ese es otro tema conflictivo y esa es la idea, de que podamos escucharlo a ustedes. fíjese, a raíz de la independencia, los historiadores no se pusieron de acuerdo en el término independencia o separación. Todavía el mismo Balaguer hablaba de separación. Ahora, después, como tú hablabas de la independencia, yo creo que todavía hay personas que creen que la independencia, Siga, continúe, don Ana. que la independencia del 27 de febrero fue menos que la de la restauración. Que en la restauración el pueblo se agregó más que la del 27. Entonces hay mucha gente. Sí, muchos historiadores yo estoy de acuerdo con usted, porque inclusive desde la Junta Central Gubernativa habían esas diferencias. Tomás Bobadilla por un lado, Francisco de Rosario Sánchez por otro, y los trinitarios con la misma idea, con la misma contradicción en las ideas, en separación e independencia. Ya estamos contra el tiempo.
Finalmente quiero escuchar Un su... minuto nada más, dame. Porque Sí. me ahogo si no digo esto. Bien, adelante, don Luis. Miren, es una vergüenza histórica, una vergüenza nacional que Pedro Santana esté en el Panteón de la Patria. Y va a ser Moca que va a sacar a Pedro Santana del Panteón de la Patria. Los mocanos estamos recogiendo 5,000 firmas este año, en el 140 aniversario, para llevársela al presidente. Un decreto deroga otro decreto, que el presidente actual deroga el decreto de Balaguer, que lo introdujo en el Panteón de la Patria, donde hay 18 fusilados, o sea, 18 mártires comparten el mismo escenario en el Panteón de la Patria, fusilados por Santana. Usted va al Panteón de la Patria y en el frente de la lápida de Santana está María Trinidad Sánchez y Narciso Sánchez, su sobrino, y más para allá está Alcide Duvergé y Antonio Duvergé, y más para allá está José Joaquín Puello y Gabino Puello. Es una barbaridad, o sea, ¿cómo se le ocurre? Y el pueblo que tiene más derecho en el país a reivindicar sacar a Santana del Panteón de la Patria es Moca, porque Santana abortó la Constitución de Moca de 1858 y trajo la Constitución de diciembre del 54 de los dictadores y fusiló a los héroes y mártires del 2 de mayo de 1861. O sea, ningún pueblo del país tiene más derecho a exigir la salida de Santana del Panteón de la Patria este año que Moca. Muy bien, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted quería agregar algo más, Sí. Arnaldo? Sin embargo, aún la batalla de la carrera, Sí. como nombre que tiene el ejército, batalla de la carrera, Sí. todavía permanece. Trujillo era más santanista que los arteanos. Todo el mundo sabe eso. Bien, bien. Por eso todavía ¿Usted está de acuerdo también entonces que los restos de Yo lo Santana no creo, estén? yo creo que también. Bueno, creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad, don Tabito? Pero claro que sí. Y la si firma nosotros mía no puede faltar ahí. y la si firma nosotros, yo creo que lo que dijo don Luis cobra mucha fuerza al momento de nosotros analizar que uno de los hechos, o sea, la traición más grande que Santana pudo haberle hecho a la patria, salvando la diferencia de esos mártires, porque le faltó Francisco Rosario Sánchez, un padre de la patria que también fue fusilado por Pedro Santana, que también está en el Panteón, No. porque es una extensión, pero no es Está en el Panteón. el altar de la patria es una extensión del Panteón. O sea que es la anexión a España, porque eso fue contra el país, no contra uno de nosotros, dominicanos. Ese será otro tema. Eso será otro tema. Y también nosotros aquí decir que en Moca, como usted bien dice, aparte de eso, también nos fusiló a 4 mocanos. Claro. Que fue a José Contreras, a José María Rodríguez, a José Inocencio Reyes y a Cayetano Hermosén. Y abortó la Constitución del 58 de aquí de Déjame Moca. decirte algo 57. brevísimo en 30 58. segundos. El 50, empezó en diciembre del 57 los debates, pero en marzo del En 58 el fue. 2013, cuando intentamos por el bicentenario de Duarte sacar a Santana, fue la primera vez formal, yo recuerdo que me llamó un sacerdote del Seibo y me dijo, Luis, ¿no se le ocurre a ustedes sacar a Santana y traerlo para acá, para el Seibo, para la iglesia? Tampoco, bueno. No, yo le dije, no, ya está claro que Santana hay que enterrarlo, es cerca, es facilísimo. Están en la calle Las Damas, tanto el Panteón de la Patria y la Torre del Homenaje. Su familia enterró a Santana el 14 de junio de 1864 en el patio de la Fortaleza Osama, por seguridad de sus restos. Pues ahí es que hay que llevarlo, porque ese es un símbolo colonial y un símbolo militar, como era Santana, un símbolo colonial y militar. Estoy de acuerdo, con eso. Manuel de Jesús Goico Castro, ceibano, igual que Freddy Veragoico. Freddy no estaba de acuerdo con eso. Balaguer se llevó de ellos. Manuel de Jesús Goico Castro, que se le apodaban Manolín Patica. Pero los ceibanos son satanistas. Pero no Bien. dejemos de entender tampoco que Balaguer, aunque era un intelectual y era un historiador, se dejó influenciar por las sugerencias de esos jefes militares que estaban al lado de él también. Y eran como eran militaristas, como eran santanistas, creían como militares. Influyeron. Bueno, Perdón, este es un tema... Balaguer no era historiador. Balaguer era más literato, más político que Y más poetas. historiador y poeta. Sí. Bueno,
El tema es apasionante, pero ya el tiempo se nos acabó. Así que nosotros queremos darle las gracias a ustedes por haber acompañado a este contenido del Poder de Saber, que la intención es crear contenidos basados en estos valores patrióticos, porque sin duda alguna tenemos una nueva generación que ha venido perdiendo lo que es el amor a la patria, y nosotros queremos a través de este humilde programa hacer un aporte a nuestra sociedad y a esa juventud de que pueda conocer los hechos históricos de orden patriótico que dieron al traste con nuestra libertad. Así que gracias a ustedes por mantener la sintonía, y hasta aquí llegamos por el día de hoy con su programa El Poder de Saber. Continuamos.